Historias de Jack. Empezamos. No abras lo que no puedas soportar escuchar. Fue lo primero que leí en un foro enterrado de la Deep Web, una frase escrita como comentario bajo. Un enlace que parecía insignificante. Me quedé mirándola unos segundos, indeciso. Esa advertencia tenía algo extraño. No parecía el típico mensaje provocador de Internet. Era directa, fría, como si alguien hubiera querido dejar un testimonio final antes de desaparecer. Desde que vivo en Corea, paso demasiadas noches frente a la pantalla, navegando en rincones donde el tiempo se disuelve. No buscaba nada en concreto, solo esa sensación de asomarme a un pozo, donde la luz nunca llega. Y aquella noche lo encontré. El archivo llevaba un nombre anodino, pero al abrirlo descubrí que dentro había más de 20 vídeos, organizados como si fueran una serie documental. Los títulos estaban en ruso y numerados: HGS1, HGS2, HGS3. El primero tardó en cargar. La pantalla se llenó de estática y poco a poco la imagen recuperó nitidez. Vi una sala blanca, desnuda, con paredes que parecían recién pintadas. En el centro, un foco. Iluminaba a un hombre sentado en una camilla metálica. Tenía las manos atadas con correas de cuero y la mirada perdida en un punto fijo. Una voz grave, masculina, con acento ruso, rompió el silencio. Paciente número 17, varón, 26 años. Se administra solución glucosa, concentrada intravenosa, observación de efectos metabólicos y neurológicos. El hombre comenzó a sudar casi de inmediato. Su respiración se aceleró hasta volverse un jadeo. La cámara se acercaba a sus ojos. No gritaba ni suplicaba, pero las pupilas temblaban como si estuvieran atrapadas en un torbellino invisible. La grabación se extendía durante horas. Vi cómo el sujeto entraba en convulsiones, cómo vomitaba, cómo su cuerpo se arqueaba como un animal, herido mientras los médicos seguían apuntando datos en cuadernos, imperturbables. Cuando la cinta terminó, apareció un documento escaneado, una lista con los nombres de los sujetos. Me incliné hacia la pantalla sin entender lo que veía. Entre apellidos rusos y alemanes estaba el mío, Keller. Me quedé inmóvil. Era el apellido de mi abuelo. Sabía que había nacido en Alemania y que tras la guerra se mudó a España, pero nunca habló de su juventud. Era como si hubiese borrado esos años de su memoria. Con la respiración entrecortada llamé a mi padre. Le conté lo que había visto, esperando que se riera o lo negara. En lugar de eso, hubo un silencio largo y pesado. Finalmente, dijo con una voz que no le había escuchado nunca: Jack, no vuelvas a buscar eso. No es un recuerdo. Es una condena. Y colgó sin más. Me quedé mirando el móvil en la oscuridad. El silencio de mi padre fue peor que cualquier explicación. Sabía que me estaba ocultando algo. Al día siguiente no pude resistirme. Volví al foro y abrí otro vídeo, esta vez HGS4. Lo primero que apareció fueron varias camas alineadas, con hombres y mujeres conectados a goteros. La voz del narrador describía la rutina: administración repetida de soluciones hiperglucémicas, observación diaria. El tono era tan neutro que resultaba más cruel que los propios gritos apagados de los sujetos. Uno de ellos, una mujer joven, escribía en un cuaderno. La cámara se acercó a la página. Con una letra temblorosa anotaba: ya no siento hambre. Mi cuerpo arde como si mi sangre fuera miel, hirviendo. El pulso en mis oídos no me deja dormir. Tengo miedo de que si cierro los ojos, no volveré a abrirlos. Cerré el portátil de golpe con las manos sudando, pero la curiosidad pudo más que el asco. Lo abrí de nuevo y avancé hasta el final del vídeo. Allí estaba otra vez mi apellido, Keller, con fecha y edad que coincidían exactamente con la época en la que mi abuelo habría tenido poco más de 20 años. Aquella noche dormí mal. Me desperté empapado en sudor,
con la sensación de que la sangre me hervía. Fui al baño y me miré al espejo. Las pupilas estaban dilatadas, los labios resecos. Me convencí de que era sugestión, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero al día siguiente, incapaz de sacudirme la idea, compré un medidor de glucosa en una farmacia. Lo usé en ayunas. El resultado estaba justo en el límite superior de lo normal. Lo repetí horas más tarde. Igual, el mismo límite. La idea se fue metiendo en mi cabeza como un clavo ardiendo. ¿Y si no era casualidad? ¿Y si mi abuelo no solo había sobrevivido al experimento, sino que había transmitido algo en su sangre, algo que ahora corría por mis venas? Pasé las siguientes noches buscando información. Encontré foros coreanos donde se rumoreaba que algunos laboratorios clandestinos habían conseguido copias de los experimentos soviéticos. Decía que replicaban las pruebas en secreto, con voluntarios pagados o directamente con desaparecidos. Nadie aportaba pruebas, hasta que un usuario me envió un archivo encriptado. Lo abrí con cuidado. Dentro había fotografías recientes, camillas metálicas, luces azules, hombres, jóvenes conectados a goteros modernos. Sus rostros eran un reflejo de los sujetos de los vídeos. Soviéticos, pero las imágenes estaban fechadas hacía apenas 6 meses. Pasé de una a otra hasta que me encontré con un detalle que me hizo temblar. En el brazo de uno de los sujetos, casi borrado por el tiempo, había un tatuaje con un nombre: Keller. Sentí como si el aire desapareciera de la habitación. No podía ser una coincidencia. No podía. Apagué el portátil con violencia, pero la pantalla negra reflejaba mi cara pálida, sudorosa, con los ojos desorbitados. Y por primera vez pensé que quizá mi padre tenía razón. Quizá estaba abriendo una puerta que nunca debía tocar. Esa noche no conseguí dormir. El silencio de la habitación era más pesado que el ruido. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba mi pulso, rítmico, insistente, como el tambor que describía aquella mujer en su cuaderno. Era como si mi propio cuerpo estuviera intentando decirme algo que yo aún no quería escuchar. Y en ese insomnio interminable entendí que ya no había vuelta atrás. La primera vez que pensé en dejarlo todo, en apagar el portátil y fingir que nunca había visto aquellos vídeos, me encontré con algo que me lo impidió. Fue una visita inesperada. Había salido del metro en Seúl, tarde por la noche. Caminaba entre la multitud con la cabeza agachada, todavía obsesionado con las imágenes de los experimentos, cuando sentí un roce en el hombro. Un hombre pasó a mi lado sin mirarme, pero noté el peso de algo en el bolsillo de mi abrigo. Me aparté instintivamente y al revisarlo, encontré un sobre de papel marrón. Dentro solo había una hoja con un nombre y una dirección: Dr. Min Soo Han, Facultad de Medicina, Laboratorio Subterráneo 3. Me quedé paralizado en mitad de la calle. No conocía a nadie en Corea capaz de relacionarme con esa investigación. Ni siquiera había contado a mis amigos lo que estaba viendo en la Deep Web. Él sobre solo podía significar una cosa: alguien me estaba observando. Pasé varios días dudando. Tenía miedo, pero también una necesidad creciente de respuestas. Finalmente, una noche de lluvia, me dirigí a la facultad fingiendo ser un estudiante más. El edificio estaba casi vacío. Bajé unas escaleras mal iluminadas y llegué a un pasillo con varias puertas metálicas. Una de ellas tenía una placa oxidada que decía Sub 3. Empujé con cuidado y entré. El laboratorio estaba desierto. Había un olor penetrante a desinfectante mezclado con humedad. Abrí cajones, revisé armarios, hasta que encontré varias carpetas con sellos soviéticos traducidas al coreano. Al pasar las páginas, mi pulso se aceleró. Los títulos hablaban por sí solos: transmisión hereditaria de la hiperglucemia inducida, alteraciones observadas en la segunda generación de sujetos HGS, pruebas clínicas en descendientes no conscientes.
Algunas páginas incluían árboles genealógicos detallados. Entre nombres rusos y coreanos aparecía uno que me cortó la respiración: Keller, escrito a mano en letra pequeña. Salí corriendo de allí con las carpetas apretadas contra el pecho. Durante horas caminé sin rumbo, bajo la lluvia, intentando procesar lo que había leído. Ya no se trataba solo de mi abuelo. Era yo. M y nombre, mi sangre, mi cuerpo formaban parte de una investigación que nunca terminó. Los días siguientes fueron un infierno. Mi salud se deterioraba, dolores de cabeza insoportables, una sed insaciable, palpitaciones repentinas que me dejaban sin aire. La comida comenzó a perder sabor y mi piel se volvió cada vez más pálida. Cada vez que me miraba al espejo veía un rostro, distinto, demacrado, con ojeras profundas y ojos enrojecidos. Intenté dejar de pensar en ello, pero entonces sucedió algo que me empujó aún más al abismo. Una madrugada, incapaz de dormir, encendí el portátil y busqué de nuevo en el foro. Había un nuevo mensaje privado de un usuario anónimo. El texto decía: último archivo. Confesión final, HGS20. El archivo adjunto tenía apenas unos minutos de duración. Dudé en abrirlo, pero la tentación fue más fuerte que el miedo. La grabación mostraba a un hombre mayor, encadenado a una silla metálica. Sus ojos hundidos parecían los de alguien que había visto demasiado. Hablaba en alemán con la voz quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo descomunal. Reconocí sus facciones al instante. Era mi abuelo. Si alguien de mi sangre ve esto, escucha con atención. No fuimos voluntarios. Nos convirtieron en cuerpos de prueba. Inyectaron en nuestras venas la condena del azúcar. Sobreviví, pero lo que dejaron en nosotros no murió conmigo. Está en vosotros, en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos. No es solo glucosa, no es solo enfermedad. Es un recuerdo vivo del dolor y nunca desaparecerá. La voz se apagó y la grabación terminó en un fundido en negro. Me quedé mirando la pantalla temblando. De repente comprendí todas las advertencias de mi padre. No era miedo a que yo descubriera una historia vergonzosa. Era miedo a que me reconociera en ella. Desde entonces vivo con la certeza de que algo en mi sangre está despertando. Cada día que pasa, los síntomas se intensifican. El medidor de glucosa muestra cifras cada vez más altas, aunque apenas coma. Hay noches en las que siento mi corazón golpear con tanta fuerza que creo que voy a morir. Y sin embargo sigo vivo, atrapado en un estado intermedio, como si mi cuerpo se resistiera a caer. Hace poco intenté hablar con mi padre otra vez. Le pedí que me contara la verdad. Guardó silencio durante mucho tiempo y al final dijo: no entiendes, Jack. No era solo un experimento. Era un programa. Y tú eres parte de su continuación. Colgó de nuevo. No he vuelto a saber de él. Ahora sé que no soy un caso aislado. Las carpetas en el laboratorio hablaban de descendientes en distintas partes del mundo. Algunos eran monitorizados en secreto, otros simplemente dejados a su suerte, como yo. Todos llevamos la misma carga, la misma marca invisible. Lo peor no es la enfermedad. Lo peor es la certeza de que todo fue deliberado. No somos personas. Para ellos, somos extensiones de un experimento que nunca terminó. Hoy, mientras grabo este relato, siento mi pulso golpeando en las sienes. El calor dentro de mí. Cuerpo es insoportable. Tengo la boca seca, los labios agrietados. No he contado nada de esto a nadie más. Y aunque quisiera, dudo que alguien lo creyera. Tú puedes apagar este video ahora y olvidarlo. Yo no puedo. Cada vez que me pincho el dedo, la cifra sube un poco más. Cada vez que escucho mi corazón, suena más fuerte, como el tambor interminable que describían los antiguos sujetos en sus cuadernos. Sé que tarde o temprano me convertiré en lo que ellos diseñaron. No sé si moriré o si algo en mí seguirá vivo con otra forma. Lo único que sé es que mi destino ya estaba escrito mucho antes de que yo naciera. Por eso te dejo esta advertencia.
La misma que encontré en aquel foro la primera vez que todo. Empezó: no abras lo que no puedas soportar escuchar. Eres de los pocos que se atreven a escuchar lo que otros prefieren ignorar. Deja tu comentario y dime, ¿tú también sientes ese pulso en los oídos después de escuchar esta historia? Suscríbete y deja tu like para seguir descubriendo más relatos ocultos que nunca deberías abrir, pero que no podrás dejar de escuchar. Tal vez estaba siendo un cobarde, tal vez solo estaba imaginando cosas, pero cada noche, cuando la casa se sumía en un silencio denso, algo se despertaba dentro de mí. Era una sensación extraña, como si un peso invisible se asentara sobre mi pecho, dificultando mi respiración. No era el miedo típico, era un miedo primitivo, como si algo me advirtiera que estaba cruzando un umbral que nunca debía atravesar. Vivía con mi padre en una casa antigua, de esas que crujen con cada paso. Mi habitación estaba en el piso superior, justo encima del sótano. Era un sótano cerrado a llave, sin ventanas, cubierto de un olor metálico que me resultaba insoportable. Por las noches escuchaba golpes sordos, como si alguien martillara sobre madera o metal. A veces eran acompañados de un zumbido bajo, constante, casi hipnótico. Era tan extraño que llegué a quedarme horas escuchando desde mi cama, con el corazón acelerado, intentando descifrar qué ocurría. Una noche, alrededor de la medianoche, desperté porque la puerta del sótano crujió lentamente. No había sonido de pasos, solo un eco profundo. Me levanté sigilosamente y me acerqué a la escalera. Una luz débil escapaba por debajo de la puerta cerrada. Era una luz extraña, fría, casi azul. Mi padre nunca encendía luces allí abajo. Con el pulso acelerado, llamé su nombre. No hubo respuesta, solo el eco. Decidí volver a mi cama, diciéndome que sería mejor no saberlo. Esa noche no dormí. Los sucesos se hicieron más intensos con los días. Las noches eran peores. Escuchaba voces susurrando mi nombre, voces profundas, distorsionadas, tan bajas que me costaba distinguir palabras, pero tan claras que sabía que no era imaginación. Algunas veces veía sombras moviéndose bajo la puerta cerrada del sótano, aunque no hubiera nadie allí. El miedo comenzó a mezclarse con curiosidad. Quería saber qué ocultaba mi padre. Una tarde en la escuela, Lucas, mi mejor amigo, me sorprendió en el recreo. Tenía los ojos brillantes, como si hubiera descubierto algo prohibido. Lucas siempre había tenido esa obsesión por lo oculto, lo paranormal, lo prohibido. Esa tarde habló con un tono grave y casi conspirativo sobre la Deep Web. Me contó que existía un rincón oculto de Internet donde no había reglas, donde circulaban contenidos imposibles de describir, rituales, imágenes prohibidas, cosas que no debían existir. Lo dijo como si estuviera leyendo una profecía. «No entres ahí», me advirtió con voz baja. «Una vez que lo haces, no hay retorno». Yo me reí pensando que exageraba, pero algo en su mirada me inquietó. Esa noche, en su habitación, Lucas abrió su portátil viejo y me mostró un enlace. Era un portal oscuro, una dirección oculta que prometía acceso a algo más allá de la realidad. Lo dudé, pero no pude resistirme. La conexión era lenta, pesada, como si estuviera entrando en otro mundo. Las páginas cargaban fragmentadas, llenas de símbolos extraños, imágenes distorsionadas, sonidos que parecían susurros atrapados en grabaciones antiguas. Luego apareció él. Albert. No había forma de describirlo con exactitud. Una figura alta, cubierta por una máscara grotesca, con un sombrero negro alto y una capa oscura que parecía hecha de sombra viva. No parecía humano. Su voz era profunda, distorsionada, como si viniera de un espacio distinto al nuestro. «Bienvenidos», dijo. «Tengo un espectáculo para ustedes». La pantalla tembló. Lo que siguió fue un caos de imágenes. Rostros deformes, símbolos imposibles, rituales bajo luces rojas, cantos extraños en un idioma incomprensible. Era como mirar un sueño roto, un collage de pesadillas entrelazadas.
Una sensación de náusea me recorrió mientras Lucas apenas respiraba, hipnotizado. De repente, Albert apareció en primer plano, mirando directamente a la cámara. Una frase heló mi sangre. Ya tengo toda la información que necesito sobre ti. Nos veremos pronto. Lucas cerró el portátil de golpe. Nadie habló durante varios minutos. Yo estaba paralizado, con la sensación de que esa advertencia era real, viva. Esa noche, en mi habitación, no pude dormir. Sentía que algo estaba ahí, en la oscuridad. Un susurro constante que venía desde el sótano, aunque las escaleras estaban lejos. Al día siguiente, Lucas no apareció a la escuela. Su ausencia me inquietó. Fui a buscarlo a su casa. Sus padres estaban alterados, nerviosos, evitaban mirarme. Finalmente, llegó la policía. Me dijeron que la familia de Lucas había sido encontrada muerta en su hogar. No había señales claras de intrusión, solo marcas extrañas en las paredes, símbolos pintados con sangre, idénticos a los que había visto en la transmisión de Albert. Un informe incomprensible hablaba de una habitación roja. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Mi curiosidad se había convertido en terror absoluto. Albert no era solo un personaje virtual. Era real, y sabía quiénes éramos. Esa noche no cerré los ojos. El silencio se rompía con un eco extraño, un sonido que parecía acercarse lentamente. Un susurro atravesó mi mente. Nos veremos pronto. Y no sabía si debía temer más por mi vida o por mi cordura. Desde aquella noche, mi vida dejó de pertenecerme. Cada día era una lucha por mantener la cordura. Incluso en la luz del día, el aire parecía pesado, cargado de una sensación ominosa. Cada sombra se movía ligeramente, cada ruido era amplificado. Mis amigos notaban mi cambio, pero nadie sabía qué decirme, ni siquiera yo. La policía no avanzaba. El caso de Lucas estaba cerrado oficialmente como desaparición voluntaria, pero yo sabía que no era así. Había algo mucho más profundo, más oscuro, detrás de todo aquello. En mi mente resonaba una frase: la habitación roja. No sabía si era una advertencia o una sentencia. El miedo me impulsaba a buscar respuestas. Una noche decidí regresar al sótano. Mi padre había salido tarde y no había nadie en casa. Al acercarme a la puerta, sentí un escalofrío que me recorrió entero. La cerradura, que siempre estaba firme, estaba ahora entreabierta. Una brisa fría escapaba de allí. Mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho, pero algo dentro de mí me impulsaba a bajar. Los escalones crujían bajo mis pies, como si cada paso despertara algo en las paredes. El aire dentro estaba más denso, impregnado de un olor metálico y dulce, casi podrido. Una luz azul tenue provenía del fondo del sótano, como si algo quisiera mostrarme su existencia. Al llegar al final, vi una escena que paralizó mi sangre. Una figura encapuchada sentada en el suelo, inmóvil. Su túnica negra estaba rota y húmeda, como si saliera de un pantano. En sus manos sostenía un antiguo ordenador portátil encendido. La pantalla mostraba una transmisión en vivo. Y allí estaba Albert. Su rostro estaba distorsionado, casi irreconocible. Su voz sonaba grave, distorsionada, como si viniera desde otro lugar. «Lo has buscado, ahora estás aquí, no puedes escapar». La figura encapuchada se levantó lentamente. Un frío sobrenatural llenó el sótano, como si el aire mismo se congelara. Su máscara era idéntica a la de Albert, pero cuando se movió, el interior era un vacío absoluto, un agujero negro. Extendió la mano hacia mí. Un escalofrío me paralizó. Quise correr, pero la puerta del sótano se cerró de golpe. Una risa baja y retorcida resonó desde las paredes. El ordenador proyectaba símbolos en tonos rojos y negros, danzando en patrones hipnóticos. Un canto gutural empezó a llenar la habitación, en un idioma que no podía comprender, pero que penetraba directamente en mi mente. Era una llamada, un ritual, una maldición. La figura desapareció. Un grito desgarrador salió del ordenador y este explotó en una ráfaga de luz. Caí de rodillas, cubriéndome los ojos. Cuando los abrí,
Me encontraba aún en la oscuridad del sótano, pero no estaba solo. Una figura más apareció ante mí. Lucas. Estaba pálido, sus ojos vacíos como espejos rotos. Su piel parecía translúcida. Su voz era un eco. No debiste volver. Ahora ellos vendrán por ti. De repente las paredes comenzaron a temblar. El sótano se deformaba como un sueño maldito. Sombras emergían de las paredes y se retorcían hacia mí. Sentí que caía en un abismo interminable. El suelo desapareció y me encontré flotando en una cámara inmensa, rodeada por luz roja y símbolos flotantes que giraban lentamente. Una música gutural se elevaba, como un canto ritual antiguo. En el centro estaba Albert, rodeado de figuras encapuchadas. Formaban un círculo, murmurando palabras prohibidas. El aire estaba cargado de una energía oscura. Albert levantó la vista y susurró: «Bienvenido a la habitación roja. Aquí no hay regreso». La figura central extendió las manos, y todo se apagó. Sentí que mi conciencia se disolvía. Caí en la nada. Desperté en mi cama, temblando. Creí que todo había sido una pesadilla. Pero entonces escuché algo desde el sótano. Un susurro, bajo, constante, que repetía mi nombre. El frío volvió y pude jurar que vi una sombra moviéndose bajo la puerta. Los días siguientes fueron peor. Mi padre desapareció sin dejar rastro. El sótano fue sellado, pero seguía escuchando golpes, voces y susurros cada noche. Y cada vez que cerraba los ojos, veía esa máscara negra, ese vacío. Sé que Albert y la habitación roja siguen ahí, esperándome, porque ahora estoy marcado y ellos vendrán por mí. La primera vez que vi una ruta de vuelo que no debería existir, supe que algo iba terriblemente mal. Siempre he sido un apasionado de la aviación. Desde niño pasaba horas frente al ordenador, siguiendo aviones en tiempo real, imaginando quién viajaba en ellos, qué transportaban, a dónde iban. Era un hobby inocente, hasta aquella noche. Con los años, esa curiosidad se volvió obsesión. Compré receptores SDR, me uní a foros especializados. Aprendí a decodificar señales y a interpretar datos ADS-B. Lo hacía por placer, por la sensación de descubrir algo oculto. No esperaba descubrir algo que cambiara mi vida. Todo empezó en un foro privado, casi enterrado en la Deep Web, donde los usuarios hablaban de un recurso llamado Skytrack Deep. Decían que era un mapa de rutas aéreas ocultas, inaccesible desde cualquier servicio convencional. No era Flight Radar ni ADS-B Exchange, era algo distinto. Un mapa negro, minimalista, donde aparecían trazas de vuelos imposibles de rastrear por vías normales. El acceso requería una clave PGP que se renovaba cada semana, como si fuese un secreto protegido. Pensé que era una leyenda, algo para impresionar a novatos, pero la curiosidad pudo más. Durante días seguí pistas en foros, enlaces rotos y mensajes codificados hasta que, tras configurar Tor y un VPN doble, encontré la dirección. Entré. La página era simple, casi primitiva. Un fondo negro y un mapa global con puntos rojos dispersos. No había nombres, ni identificadores estándar. Solo rutas que aparecían y desaparecían. El primer vuelo que abrí me dejó helado. Era un trazo perfecto, continuo, sin origen ni destino visibles. Identificación, no call sign, no ICAO, no SSR. Altitud, 31.000 pies. Velocidad, 512 nudos. Dirección constante hacia el noreste, sobre el Atlántico Norte. Pero lo más inquietante, llevaba activo 187 horas seguidas. Revisé los datos una y otra vez. El trazado no mostraba signos de error ni interferencia. Era real. Lo observé durante más de una hora. Y luego desapareció. Sin aviso, sin fallo. Simplemente dejó de existir en el mapa. No podía dejarlo pasar. Esa desaparición se convirtió en una obsesión. Durante días rastreé Skytrack Deep, encontrando más rutas como aquella. Líneas invisibles a ojos comunes, siempre sobre zonas remotas o marítimas, siempre sin identificación. Una sobre el Sáhara, otra sobre Siberia.
y una tercera describiendo un patrón circular perfecto sobre Groenlandia, repetido cada 3 días exactos. Cada ruta era diferente, pero todas tenían algo en común. Parecían no pertenecer al mundo normal de la aviación comercial. Fue en un canal cerrado de Telegram donde encontré una advertencia. Un usuario llamado Delta Ghost, conocido por sus hilos extraños sobre rutas ocultas, escribió una frase en clave. Las rutas negras no son errores, son transferencias. No mires más de lo necesario. Intenté responderle, pedirle explicaciones, pero su cuenta desapareció esa misma noche. No borró los mensajes, simplemente dejó de existir en el chat. Un silencio absoluto. La intriga me consumía. Dejé mi trabajo y pasaba horas siguiendo esas rutas. Registraba coordenadas, tomaba notas, descargaba logs. Una madrugada, mientras revisaba el mapa, apareció algo distinto. Un vuelo etiquetado como RZ-479. A diferencia de los demás, sí tenía datos. Tipo de aeronave, matrícula parcial, operador. Decía 737 a 800, modificado. Red Zone Logistics. Ruta, Reykjavik, 30. Estado, en tránsito. Pero el destino estaba tachado. Intenté rastrear información sobre esa empresa. Nada. No existía en registros públicos. No había webs, licencias, ni referencias oficiales. Como si Red Zone Logistics fuese un nombre ficticio. Intenté descifrar el destino censurado. El mensaje que obtuve fue perturbador. No data, no pilot, no return. No lo entendía. Aquello no parecía un error técnico. Era una advertencia. Esa misma noche decidí conectar mi SDR a la frecuencia internacional de emergencias, 121.5 MHz. A los pocos minutos, una señal quebrada y débil rompió el silencio. 479, 479, coordinates, disabled, engine, y luego nada. Silencio absoluto. Revisé las coordenadas. Eran las mismas que indicaba el mapa. El RZ-479 estaba allí, en vivo, y al poco desapareció. Fue entonces cuando comprendí que aquello no era solo un juego. Era un misterio oculto bajo capas de datos, algo que no debía ser visto, y yo estaba demasiado lejos para darme la vuelta. Esa noche decidí seguirlo, aunque no sabía que estaba a punto de perderlo todo. Durante días no pude quitarme de la cabeza el RZ-479. Me había convertido en una obsesión. Dormía mal, comía poco y pasaba horas revisando foros, archivos y bases de datos. Todo indicaba que Red Zone Logistics no existía. No había licencias, registros, webs, referencias legales. Era como si la compañía hubiese sido borrada del mundo. Un vacío absoluto. Una madrugada, mientras revisaba mensajes antiguos en mi correo, encontré algo que me heló la sangre. Un correo cifrado en Proton Mail. No tenía remitente reconocible. Asunto: RZ-479. Do you still track it? Abrí el mensaje con cuidado. Estaba vacío salvo por un enlace Onion y una frase. Último vuelo esta noche, 2 horas UTC. No te pierdas. El instinto me decía que no debía entrar, pero la curiosidad fue más fuerte. Esa noche, preparé un portátil aislado, con sistema limpio y sin conexión a mi red habitual, y entré a la dirección Onion. Lo que encontré no era una simple web. Era una interfaz casi minimalista, negra como la noche, sin logos, solo un mapa global vacío salvo por un único punto rojo moviéndose lentamente sobre el Atlántico Norte. No había identificación, altitud, velocidad. Solo un movimiento constante. En la esquina, un botón titulado Live View brillaba. No había explicación, así que lo pulsé. La pantalla se llenó de estática. Después apareció un plano dentro de la cabina de un avión. Paneles iluminados, indicadores parpadeantes. Un piloto frente a los mandos, pero sin rostro reconocible. Todo parecía normal hasta que una figura encorvada apareció en el asiento trasero, cubierta por algo oscuro, como una manta o un traje. El piloto murmuró algo apenas audible. No puedo.
y la imagen se congeló. El sonido se cortó. El silencio fue absoluto. Intenté cerrar la ventana, pero el portátil se bloqueó. Lo apagué de forma abrupta. Esa noche no pude dormir. Cada sombra en mi habitación parecía moverse. A la mañana siguiente, descubrí algo imposible. En mi disco duro había un archivo nuevo, sin haberlo descargado. Se llamaba RZ-479-LAST.PCAP. Lo abrí con mi software de análisis ADSB. Los datos eran reales. Y lo peor, aparecía mi nombre como piloto. Pilot, JACK. Aircraft, RZ-479. Status, active. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Miré por la ventana. Afuera todo estaba igual, pero mi mundo ya no lo estaba. Sabía que algo me había cambiado. Durante días intenté ignorarlo, pero los mensajes cifrados continuaron llegando. No venían por correo normal. Aparecían en cuentas antiguas, incluso en redes sociales que ya no usaba. Contenían coordenadas, fechas y frases inquietantes. No es un vuelo, es un tránsito. No te acerques. Cada mensaje parecía provenir del propio mapa. Una noche, al abrir uno de esos mensajes, encontré coordenadas que señalaban un pequeño aeropuerto militar abandonado en el norte de España. Era mi ciudad natal. El mensaje decía, 4:12 UTC, prepárate. Un sudor frío recorrió mi espalda. ¿Prepararme para qué? Esa noche no dormí. Me dediqué a seguir el punto rojo en Skytrack Deep. A las 1:47 UTC apareció de nuevo. Lento, constante, sobre el Atlántico. El reloj marcaba minutos que parecían eternos. A las 2 horas UTC, el punto empezó a moverse con velocidad inusual, siguiendo una trayectoria precisa hacia Europa. El mapa mostraba un destino tachado. Madrid. No entendía. ¿Por qué Madrid? No había lógica comercial ni militar detrás de ese vuelo. De pronto, en la pantalla apareció un nuevo mensaje. Destino confirmado. ETA 0412, Jack Wilson. No mires atrás. El mensaje se borró en segundos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. En los días siguientes, mi vida se volvió un caos. Comencé a recibir llamadas de números desconocidos, estáticos con murmullos en idiomas que no comprendía. En mi buzón físico encontré sobres sin remitente con recortes de periódicos, mapas antiguos y fotos aéreas del aeropuerto abandonado. Todo estaba relacionado con ese vuelo. Empecé a perder contacto con mis amigos. Me aislé, dejé mi trabajo. Incluso mi familia notaba mi cambio, pero no podía explicar lo que veía. La noche señalada llegó. A las 4 horas UTC me encontraba frente al mapa. El punto rojo estaba inmóvil sobre Madrid. Recibí otro mensaje. Jack Wilson. Ha llegado la hora. Un frío intenso recorrió mi cuerpo. No podía moverme. Mi portátil se apagó solo. En la pantalla del teléfono apareció una coordenada final. Exactamente el aeropuerto militar abandonado. Con el pulso acelerado y un miedo indescriptible, cogí una mochila con lo mínimo. El portátil aislado, unos cuadernos con anotaciones y mi SDR. Tomé un coche sin rumbo claro y conduje hacia esas coordenadas. La carretera estaba desierta. El silencio era absoluto, salvo por el zumbido lejano de algo que no lograba identificar. Cuando llegué, la escena era imposible de describir. El hangar estaba abierto. Una luz roja iluminaba el interior. No había sonido humano, solo un murmullo constante, como cientos de voces lejanas superpuestas. Allí estaba, el avión, RZ-479, sin luces de identificación, como flotando en la oscuridad. El metal relucía con un tono irreal, casi líquido. El aire estaba cargado, pesado. Un mensaje final apareció en mi portátil. Jack, no deberías estar aquí. En ese instante entendí. No se trataba de rutas ocultas. Era algo mucho más profundo. Una red dentro de la red. Un vuelo que no llevaba pasajeros. Un destino que nadie debía conocer. La última cosa que vi antes de apagarlo todo fue el punto rojo moviéndose hacia mí. Y entonces todo quedó negro.
Nunca olvidaré lo que vi aquella noche, y juro que no fue por miedo, sino por una certeza inquietante que todavía me persigue. Esa noche estaba en casa de mi prima Clara. Ella vive en un piso viejo, en un barrio donde las calles parecen respirar por la noche. La lluvia golpeaba las ventanas como dedos insistentes. El salón estaba semioscuro. La única luz venía de una lámpara antigua que proyectaba sombras largas sobre las paredes. Clara estaba sentada en el suelo, el portátil sobre sus piernas y su mirada fija en la pantalla. Yo estaba en el sofá, con un café frío, escuchando el ruido del agua mezclado con el tic-tac del reloj. «Jack, tienes que verlo», dijo casi en un susurro. «No es una broma». Me levanté, intrigado. Ella no apartaba la vista de la pantalla. Un nerviosismo extraño flotaba en el aire, como si estuviera segura de que algo terrible ocurriría si yo me marchaba. Sobre la pantalla aparecía un enlace que no tenía título, solo un texto blanco sobre fondo negro. El vídeo del silencio. Nada más. Clara respiró profundo y pulsó sobre el enlace. La pantalla cambió. Un frío extraño recorrió la habitación, como si el aire se hubiera vuelto más denso. El silencio fue inmediato. Ni la lluvia se oía, ni siquiera la máquina de café que había estado encendida segundos antes. Era como si aquel acto hubiera arrancado el sonido del mundo. La página en la que entramos era minimalista. Fondo negro absoluto y una línea escrita en blanco. El vídeo del silencio. Una experiencia. Solo una vez. Las palabras parecían una advertencia. Clara no titubeó y pulsó reproducir. En la pantalla apareció una habitación vacía. Paredes blancas, ventanas cubiertas con cortinas grises. Luz tenue, el encuadre fijo, casi como una grabación de seguridad. No había movimiento, no había sonido, solo silencio absoluto. Clara soltó una risa nerviosa, intentando romper la tensión. Yo me encogí de hombros, aunque algo en mi interior me hizo tensarme. No era miedo normal, era algo más profundo, una sensación física, como si ese silencio tuviera peso. «Jack, ¿lo oyes?», susurró Clara, acercándose más a la pantalla. Asentí lentamente. No era un ruido audible, era la sensación de que el mundo entero había desaparecido. Me pareció notar un cambio en la temperatura de la habitación. El aire se volvió frío, pegajoso. Clara apartó la vista de la pantalla. Respiraba agitadamente. «Esto no es normal», murmuró. «No es solo un vídeo». Apagó la reproducción. El silencio volvió, pero era distinto, más denso, más opresivo. Intenté hacer una broma, pero no salió bien. Clara no respondió. Esa noche no volvimos a hablar del vídeo. Al día siguiente, Clara no apareció. Me dejó un mensaje. «Jack, he encontrado algo. Ven». Su mensaje no tenía signos de exclamación, ni alegría. Tenía urgencia. Llegué a su piso unos minutos después y encontré a Clara rodeada de papeles, libretas y capturas de pantalla de foros extraños. Tenía anotaciones garabateadas, frases incompletas. «El silencio observa. No cierres los ojos. El vídeo cambia». «Jack, tengo que verlo otra vez», dijo con una voz apagada. «No es curiosidad, es necesario». Me senté junto a ella. Clara me explicó que había vuelto a encontrar el enlace en otro sitio dentro de la Deep Web, pero solo aparecía a ciertas horas de la noche, como si estuviera esperando por nosotros. Parecía elegido. Accedimos al enlace. Esta vez el vídeo duró más. La habitación mostrada era casi idéntica, pero había detalles inquietantes. Una silla colocada en el centro, una lámpara encendida en una esquina, un reloj detenido a las 3:14. El silencio seguía intacto, pero ahora había un murmullo apenas perceptible. No era voz, no era música. Era algo indefinido, como si la propia oscuridad respirara. Clara estaba inmóvil. Yo notaba mi respiración volviéndose lenta, pesada. Era imposible apartar la mirada, como si el vídeo nos arrastrara dentro de sí. En un momento, el encuadre de la habitación pareció cambiar muy levemente. Una sombra oscura cruzó el borde de la ventana.
Clara soltó un pequeño gemido. Yo me incliné hacia adelante, pero la imagen volvió a estar quieta, como si nada hubiera pasado. Cuando el vídeo terminó, Clara susurró: «No cierres los ojos, Jack. No los cierres». La pantalla quedó negra. El silencio absoluto llenó la habitación. Incluso la lluvia afuera había desaparecido. Nos quedamos mirándonos, incapaces de hablar. Esa noche no dormimos. Clara miraba el portátil apagado como si esperara que algo surgiera de él. Yo intentaba encontrar una explicación lógica, pero no la había. Y así empezó nuestra obsesión con el vídeo del silencio. A la mañana siguiente de aquella primera noche, algo había cambiado. El aire en la habitación de Clara estaba cargado, como si una presencia invisible hubiera quedado atrapada allí. Ella apenas hablaba. Caminaba de un lado a otro, el portátil siempre encendido, mostrando capturas del vídeo de la noche anterior. Sus notas habían aumentado, frases más largas, más oscuras. «Jack, esto no es un vídeo normal», me dijo sin mirarme. «No es ficción, es algo que existe ahí fuera, y creo que nos busca». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ella no estaba bromeando. Había una tensión real en su voz. Pasaron 2 días en silencio. Clara no salía del piso. Yo apenas dormía. El mensaje había vuelto a aparecer en su libreta. «No cierres los ojos». Esa noche me convenció de volver a entrar al enlace. Era una madrugada sin luna. El piso estaba casi a oscuras. El único sonido era el tecleo de Clara, buscando otra vez el enlace en la Deep Web. Después de varios intentos, lo encontró. No había advertencia, solo la frase habitual: «El vídeo del silencio». Una experiencia, solo una vez. Clara pulsó reproducir antes de que pudiera decir nada. La imagen apareció, la misma habitación blanca, pero ahora había algo distinto. Un objeto sobre la mesa. No se veía bien, estaba borroso, como si la cámara no pudiera enfocar. Clara y yo nos miramos. El silencio era absoluto, pero lo sentíamos más fuerte que nunca, como un peso físico en el pecho. Durante los primeros minutos no pasó nada. Luego noté algo extraño. Las paredes parecían vibrar levemente. No había sonido, pero una sensación como de estática llenaba la habitación. Clara susurró algo, pero no lo entendí. En ese momento la cámara dentro del vídeo cambió de ángulo lentamente, como si alguien la moviera. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Entonces Clara se levantó de golpe. «Jack, mira», dijo con voz temblorosa. En la pantalla, la habitación mostraba una silueta. No era humana, pero tenía forma definida. No podía distinguirla bien. Estaba en el fondo, inmóvil. No había sonido, pero juraría que esa figura nos observaba. Intenté apartar la vista, pero algo en mí me lo impedía. Mi corazón latía con fuerza. Clara estaba pálida, casi blanca, con las manos temblando sobre el teclado. Fue entonces cuando el vídeo se detuvo solo. La pantalla quedó negra y el silencio se rompió. Un murmullo profundo, indescriptible, surgió del ordenador. Era como un suspiro colectivo, un sonido que resonaba dentro de la cabeza, no fuera de ella. Clara tapó la boca con las manos. Yo intenté apagar el portátil, pero la pantalla reaccionó lentamente, mostrando un mensaje en letras rojas. «No podrás cerrar los ojos». Fue entonces cuando noté algo más. El silencio real había desaparecido. Había ruido alrededor, pero parecía distorsionado, como si todo estuviera dentro de una caja metálica. Nos levantamos al mismo tiempo, mirando alrededor, inquietos. Clara susurró: «No puedo dejarlo. Necesito verlo otra vez». Yo estaba dividido entre huir y quedarme. No podía explicar la sensación que me recorría. Miedo mezclado con algo parecido a una atracción. Clara volvió a pulsar reproducir. Esta vez la habitación del vídeo estaba distinta. Había más objetos, todos desordenados, pero había algo más perturbador. Paredes llenas de marcas. No eran dibujos normales. Eran como arañazos, pero muy profundos, formando palabras que no entendíamos. Clara intentó acercarse a leer, pero algo nos detuvo. El vídeo parecía ahora moverse de forma más rápida, como acelerado,
aunque las imágenes se repetían. Entonces la figura volvió a aparecer, más definida. Tenía una postura extraña, casi humana, pero sin rasgos claros. Y entonces la cámara giró directamente hacia nosotros. Clara gritó y apagó el portátil de golpe. El silencio volvió, pero era más intenso que nunca, como si el vídeo hubiera robado todo sonido del mundo. Ni siquiera respirábamos con normalidad. Miré a Clara. Sus ojos estaban vidriosos. Sus manos temblaban. En ese momento supe que algo había cambiado. Ella me dijo con voz apagada, «Jack, esto no es un vídeo, es una puerta». No supe qué responder. Lo único que sentí fue que aquella noche sería diferente. Algo nos esperaba, y no había vuelta atrás. A partir de ese momento, Clara se sumergió aún más en la búsqueda del enlace. Yo no podía apartar la mirada de ella. Algo en su obsesión era contagioso, como si el vídeo hubiera puesto una marca invisible en nuestras mentes. Cada noche, cuando todo estaba oscuro, Clara insistía en abrirlo de nuevo. Y cada vez, el silencio se hacía más intenso, más opresivo, hasta convertirse en una presencia que nos acompañaba incluso fuera de la pantalla. Y así empezó nuestra caída en la locura, o quizás en algo mucho peor. Si estás escuchando esto, probablemente ya hayas buscado esa puerta, esa página en la Deep Web donde dicen que cruzar la frontera es cuestión de unos pocos clics. Yo lo hice, y ahora sé que fue el peor error de mi vida. Tengo 28 años, soy de Oaxaca, México. Hace un año tomé una decisión desesperada: cruzar a Estados Unidos. No fue solo por trabajo, huía de algo que todavía me persigue. Desde niño aprendí que huir no es solo una elección, es una condena. Perdí a mi hermano menor a manos de la violencia. Lo último que me dijo fue, «No mires atrás, Jack». Esa noche comprendí que no podía quedarme. En la ciudad, entre trabajos mal pagados y noches sin dormir, escuché de la Deep Web. No era un rumor cualquiera, era un mensaje transmitido en silencio entre comunidades cerradas. Me hablaban de páginas donde se ofrecían cruces fronterizos sin coyotes, sin patrullas, solo instrucciones y un precio. Entré al enlace. Era como abrir una puerta a otro mundo. Páginas negras, letras blancas, códigos que parecían absurdos, y una promesa clara. Entra, paga, pasarás. El pago no era en efectivo, era en criptomoneda. Un precio alto, imposible de pagar para mí, hasta que vendí todo lo que tenía. Cada peso, cada objeto, todo para que mi familia tuviera una oportunidad. La noche antes de partir no dormí. Caminaba por mi cuarto en penumbra, escuchando cómo mi respiración se hacía más rápida, más pesada. Había algo en mi interior que me decía que esto no era solo un cruce, era una trampa. Recibí un mensaje anónimo. Era una fotografía oscura, borrosa, cuerpos tendidos, cubiertos de sangre seca, con las manos atadas. Nadie movía un músculo. El suelo estaba gris y húmedo. Un mensaje corto. Esto es lo que pasa si no sigues las reglas. Lo borré, lo ignoré. Pensé que eran historias para asustar a quien buscara cruzar. El error más grande de mi vida fue no escuchar. Llegué al punto de encuentro a las 3 de la mañana. El terreno estaba vacío, solo silencio y olor a tierra mojada. Un campo baldío, rodeado por matorrales negros bajo la luz mortecina de la luna. Un camión viejo estaba estacionado allí, sin luces, como una carcasa olvidada. No había nadie visible hasta que me acerqué. Había personas esperando, hombres y mujeres, todos con la mirada apagada, como si ya hubieran perdido algo vital. Algunos con ropa rota, otros con cortes recientes en brazos o piernas. El silencio pesaba, nadie hablaba, solo miradas vacías. Un hombre alto, cubierto con una sudadera negra y capucha, salió del camión. Nos señaló subir. Su voz era un susurro metálico que cortó el aire. Silencio, no hable nadie, protestó. Subimos. La puerta del camión se cerró con un golpe seco que resonó como un aviso. Dentro el aire estaba helado, un frío que calaba los huesos.
No había ventanas, solo luz tenue que provenía de lámparas intermitentes colgadas del techo. El olor era insoportable, mezcla de sudor, aceite rancio y metal oxidado. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como sombras impregnadas. El camión arrancó y el rugido del motor se volvió un murmullo constante. Nadie habló. Nadie miró a nadie. Solo respirábamos bajo una tensión infinita. Avanzamos por caminos que parecían arrancados de una pesadilla. Carreteras sin fin, túneles húmedos, caminos de tierra oscura donde las ruedas parecían hundirse. El camión vibraba como si estuviera vivo. De vez en cuando escuchábamos golpes desde la parte trasera, como si algo golpeara las paredes desde dentro. El silencio se rompía solo por susurros apagados, llantos ahogados y cadenas moviéndose lentamente. En un momento, alguien gritó desde atrás: «¡No puedo respirar!». El conductor ni siquiera miró. Aceleró. El camión se sacudía violentamente. Intenté mirar hacia atrás, pero una lona negra cubría toda la parte trasera. Oí más gritos, golpes secos, sollozos, y luego silencio absoluto. Un hombre cerca de mí empezó a llorar en voz baja. Sus manos temblaban. No me miró. No quería saber qué había pasado. El miedo se volvió una sombra que nos cubría a todos. Horas después, el camión se detuvo en medio de la nada. No había luz, solo un vacío inquietante. El conductor abrió la puerta y un olor metálico, dulce y ácido, se filtró dentro. Afuera había un lugar inmenso, oscuro, sin ventanas, cubierto de paredes ennegrecidas. El suelo estaba húmedo y crujía bajo nuestros pasos. El aire olía a hierro podrido y algo más, algo que no podía identificar. El hombre encapuchado nos miró y dijo solo una palabra: «Adentro». Nadie habló. El silencio era tan pesado que dolía. Sentí como una corriente helada me recorría la espalda. El miedo ya no era algo pasajero. Era una prisión dentro de mí. Caminamos hacia la puerta. Y entonces lo supe. No había marcha atrás. Entramos. Una bocanada de aire frío nos recibió, como si atravesáramos un muro invisible. Era un frío tan intenso que se me clavó en los huesos. Mis pasos resonaban en un eco profundo, hueco. El suelo estaba húmedo, pegajoso. Crujía bajo mis botas como si estuviera pisando carne vieja. El olor era insoportable, mezcla de sangre vieja, hierro oxidado y algo podrido que recordaba a carne en descomposición. El lugar parecía un almacén abandonado, pero no lo era. Era otra cosa. Un lugar construido para el dolor. Mesas improvisadas cubiertas de manchas negras, herramientas oxidadas, cuchillas. Varios cuerpos estaban extendidos en posición fija. Algunos estaban atados. Otros permanecían inmóviles, como si fueran muñecos rotos. Sus rostros tenían una expresión de vacío absoluto. El silencio estaba roto por goteos constantes. Un líquido oscuro corría entre grietas del suelo. Avancé lentamente, sintiendo cómo mi corazón golpeaba en mis oídos. Había susurros lejanos, voces que parecían surgir de la propia oscuridad. El encapuchado delante de nosotros abrió una puerta metálica y nos ordenó pasar. Entramos. Dentro la luz era mínima, apenas suficiente para distinguir formas. Una sensación de angustia creció dentro de mí. Vi algo que me paralizó. Un hombre tendido sobre una mesa metálica, abierto como si fuera un objeto. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos. Su respiración era apenas perceptible, entrecortada y débil. La escena estaba bañada en un líquido oscuro que brillaba bajo la luz. Nos hicieron tumbarnos en el suelo, uno por uno. No había preguntas, no había miradas, solo órdenes. Sentí el frío de la losa bajo mi frente. Un olor intenso de sangre y aceite quemado me llenó la nariz. Escuché como alguien lloraba suavemente cerca. El encapuchado pasó entre nosotros, mirando nuestras caras, sin mirarnos directamente, sin explicar nada. Uno a uno nos revisaban. No era un control migratorio, era un ritual macabro. Un corte preciso en la piel, un pinchazo rápido. Algunos emitían gritos secos, sofocados, desesperados.
El conductor apartaba cuerpos sin mirar, como si fueran objetos sin valor. Un hombre gritó, fue arrastrado hacia otra sala y luego todo quedó en silencio. Sentí algo rozar mi hombro. Fue frío, como una hoja afilada. Grité. Un instante después, silencio. Miré alrededor, buscando una salida, pero solo había oscuridad y sombras alargadas. El miedo era tangible, pegajoso como una sustancia que te envuelve y no deja escapar. Entre tanto horror, escuché voces detrás de una puerta cerrada, voces humanas, pero con un tono inhumano, como si estuvieran distorsionadas. Me acerqué. Al otro lado, un murmullo constante. Number. Entendía las palabras, pero sí el terror en ellas. Algo en mi interior me gritaba que debía irme, pero ya era tarde. De repente la puerta del camión, de donde veníamos, se cerró tras nosotros. El encapuchado apareció con una llave oxidada. Nos ordenó avanzar por un corredor largo, frío y estrecho. A cada paso, el suelo parecía más pegajoso. Noté que algo se movía bajo mis pies. Era líquido, sangre. Llegamos a una sala más amplia. Allí había personas tumbadas en el suelo, maniatadas, con heridas profundas. Algunos gimiendo, otros inmóviles. Entre ellos, el silencio. Era un silencio absoluto, roto solo por sus respiraciones cortas y pesadas. Uno de ellos intentó hablar. Pidió ayuda. El encapuchado lo golpeó brutalmente. Un sonido seco, hueco. El hombre dejó de moverse. Fue entonces cuando entendí. No era un cruce normal. No era solo cruzar la frontera. Era entrar en una pesadilla construida para alimentarse del miedo. El encapuchado nos observaba como si evaluara nuestras vidas. Nos hizo pasar a otra sala más pequeña. Dentro, las paredes estaban cubiertas de manchas negras. Había cuchillos colgados, sierras oxidadas y mesas con restos humanos. Sentí el impulso de huir, pero no podía. No sabía hacia dónde. El dolor en mi cuerpo se mezclaba con el miedo puro. Cada respiración era pesada. Intenté controlar mi pánico, pero el ruido, ese goteo constante, parecía dentro de mi cabeza. Aproveché un descuido del encapuchado y corrí. No vi más que túneles oscuros, barro, restos de algo indescifrable. Grité, corrí, tropecé. Sentí manos frías sujetarme del brazo. Era él, el conductor encapuchado. Su voz era un susurro cortante. «No puedes salir». Me empujó hacia atrás. Logré zafarme y seguir corriendo. El olor a sangre me seguía. Las voces detrás de mí se multiplicaban. No sabía si eran gritos reales o ecos de mi mente rota. Encontré una puerta que llevaba afuera. No pensé, la abrí y corrí hacia la noche. Caí en un campo abierto, sangrando, temblando. Escuché pasos acercándose. No miré atrás. Corrí hasta perderme en la oscuridad. Ahora estoy escondido, escribiendo esto. Escucho voces afuera, pasos lentos, como si estuvieran buscándome. Si buscas esa puerta en la Deep Web, no lo hagas. No es solo cruzar una frontera ilegal. Es entrar en un mundo donde la ley no existe, donde el precio no es dinero, es tu cuerpo, tu alma, tu vida. Yo pagué y sigo pagando. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.